vigilancia, prevención y control de la COVID-19 en el SAT. Buenas tardes, ¿se escuchan todos? ¿Se escucha bien el audio? Sí, está bien. Gracias, ingeniero, muchas gracias. Bien, bueno, en esta oportunidad les voy a dejar con el doctor Alex Paredes Culca, y nos va a hacer una pequeña charla, como les indicaba, sobre la vigilancia, prevención y control de la COVID-19 en el SAT. Le dejamos, doctor, adelante con su charla, le escuchamos atentamente, muchas gracias. Gracias, muy buenas tardes. No sé si puedo compartir la cámara, la presentación. ¿Se ve? ¿Se logra ver? ¿Me escuchan? Sí se logra ver, pero presione control L. Ya. Ahora. Presione las teclas control y L juntas. Control L. Control L, no enter. Control L es el que presiona. Bueno. Ya, ahora sí, ya se ve. Bueno, como efectivamente la ha mencionado la doctora Vázquez, me toca la exposición vamos a hablar un poco sobre lo que es coronavirus, cómo es su prevención, su vigilancia, prevención y control, ¿no? Para entender en forma general, es un virus no reciente, no es del 2019 recién se ha descubierto, sino que ya tiene una larga data. Más que todo se conocía que estaban en animales. Este virus desde el año 2002, 2003 se había encontrado, y lo que ocasionaban cuando se había reportado en algunos humanos es que ocasionaban síndromes respiratorios agudos severos, ¿no? No se Como les escucha había muy bien. mencionado, el síndrome... ¿Aló? ¿Se escucha? Doctor, lo que pasa es que se escucha muy, muy grave, o sea, la voz. No sé si de repente sin audífonos, con el audio directo de la laptop se escuche de repente mejor. No sé si podemos hacer esa prueba. Ahora, ¿así? ¿Se escucha igual? ¿Aló? Sí, se sigue escuchando un poco abombado, algo así. Lo que pasa es que no estoy en el acto. En todo caso, necesitaría Lo el que pasa es celular. que a veces pasa ese tema por los audífonos. Por eso le digo, mejor ¿Ya? pruebe sin audífonos para ver cómo suena. ¿Se escucha? A ver, puede hablar para ver si escucha bien. Ya, ¿ahora sí me escuchan? Si suena un eco es porque está de repente con el celular y la computadora. ¿Y ahora? Ahora,
Tendría que hablar para escucharlo. Hola, Hola, hola. hola. Sí, creo que ahí está mejor. A ver, no sé, continúa a ver para escuchar. Ya, entonces, Entonces, no sé si me escucharon lo anterior, anteriores virus de algunos algunos animales, animales, por lo general se se había encontrado en redes y diversos. Doctor, se escucha con eco. ¿De repente tiene usted algún celular conectado al mismo Zoom? O sea, no sé si tiene dos conexiones que esté utilizando o algo, porque se escucha con eco. Se escucha doble. A ver, ahora. A ver, tendría que hablar un poquito más para poder... Bueno, entonces, Entonces, estos en en conjunto, conjunto estos virus que se se habían habían encontrado encontrado, producían producían cuadros cuadros clínicos de resfrío que lo comenzaron a a agrupar en síndrome de respiratorios agudos agudos severos. severos. Los Los brotes previos que se habían encontrado son el de Borges, el 2012. Disculpe, doctor Paredes, no se escucha entrecortado. Bueno, Voy a- Mucho eco se escucha, mucho eco. Y ahora, Tendría que hablar para escucharlo, a ver. ya. Entonces, el COVID-19, Listo, ahí está bien, doctor, ahora sí. el COVID-19 es... Active su audio, por favor. Por error ¿Cómo? Usted me ha bloqueado. Ya, el COVID es una enfermedad causada por los coronavirus, específicamente por el SARS-CoV-2. Cuando hablábamos de COVID-19, el COVID-19 viene a ser la enfermedad en sí. Es como por el SIDA. El SIDA es la enfermedad y el que lo ocasiona esto viene a ser el VIH, virus de inmunodeficiencia humana. Entonces, en el caso de COVID-19, cuando se habla es la enfermedad y quien ocasiona la enfermedad de COVID-19 es el SARS-CoV-2, ¿no? Aquí es como en esta gráfica se puede ver cómo inicia en el año, en Pekín, en Wuhan, en China, el 20 de enero con 291 casos y conforme va ampliando, bueno, pues a toda China y posteriormente Europa. Nosotros tendremos el privilegio, entre comillas, de ver cómo va avanzando esta enfermedad. Ejemplo, cuando nosotros estábamos todavía, que recién habíamos terminado la primera ola, nosotros veíamos en Europa que ya estaban en la segunda ola, ¿no? Y actualmente ellos ahorita están queriendo iniciar una tercera ola en Europa y lo sorprendente de este virus es que muta tanto y su finalidad de mutar es de este virus de sobrevivir, ¿no? Si supongamos en un tiempo de infección de este virus que le demoraba de 10 a 14 horas, ejemplo de 14 días, perdón, de estar incubándose para comenzar a replicarse y invadir el organismo, entonces este virus ya dice, ya no necesito 14 días, necesito 10 días, necesito 8 días, necesito 7 días, o sea, está siendo cada vez más corto el tiempo de incubación para comenzar a replicarse o otras mutaciones que lo hacen cada vez más letal. Ahora, existen múltiples mutaciones que existen, que se dan de este virus, ¿no? Muchas de ellas llegarán a ser controladas por nuestro sistema inmune y otras no. Entonces, ese es el problema con este virus, que nosotros, la capacidad de mutar es tan amplia, tan grande, que está afectando seriamente a todo el mundo, ¿no? Y por eso es que muchos llegan a pensar que de repente es algo creado, algo que creado en laboratorios que no respeta situaciones geográficas, alturas, climas, etcétera, etcétera, ¿no? Entonces, o razas incluso, ¿no? Que están afectando a nivel mundial. Hemos visto la primera ola primeramente afectaba por lo general a los adultos mayores. Sí había, pero pocos eran jóvenes. En esta segunda ola está afectando más a adultos jóvenes
se ha ampliado, o sea, no solo adultos mayores, sino que, ejemplo, el gran porcentaje, una gran cantidad de pacientes, ejemplo, son adultos. Por favor, doctor, active su audio porque por error, a ver, les recomiendo a todos que tienen que apagar sus audios porque como el doctor está con dos usuarios, por error lo he muteado. Tienen que fijarse, por favor, que sus audios deben estar apagados. Señor Orlando, su audio está prendido. Bien. Disculpe, doctor, lo que pasa es que tengo que estar controlando que estén con el audio apagado, que esto ya debe de ser así, que su micrófono tiene que estar apagado de ellos. Nuevamente, señor Ya. Orlando lo acaba de activar, desactívelo. Bueno, Ok, entonces les mencionaba de que en esta tercera ola, ¿qué es lo que está pasando? Está mutando y está ampliando de lo que eran solo ancianos, la ola, ahora en esta segunda ola agarra más hasta adultos y en esta tercera ola incluso se van hasta adolescentes, incluso están reportando gran cantidad de niños, ¿no? Dios bueno, la verdad es que nos cuide y nos protege y de estas mutaciones que se están dando con respecto al SARS-CoV-2, ¿no? Esta es la ampliación que se viene dando desde el año 2000, desde diciembre de 2020, cómo va ampliando desde septiembre, noviembre, diciembre, cómo han venido reportes, ¿no? Estas son las mutaciones y estas son las variantes que están reportadas, que son letales. En total, yo conversaba con un infectólogo y me decía que se han reportado a nivel del mundo 71 variantes, ¿no? 71 variantes, 71 mutaciones del virus que inició en Wuhan, en China. ¿Ya? De estas 71, las 3 letales que se están demostrando hasta ahora son la británica, la brasileira, la de Brasil y la sudafricana. Entonces, y yo le preguntaba, ¿no? Le decía, entonces, ¿puede existir una variante peruana? Claro, en cada rincón del país existen, están dando las variaciones. En Estados Unidos también deben existir, sino que no lo dicen. Pero estas variantes se dan principalmente por la gran cantidad de contagios que existen, ¿no? La gran cantidad, cuando el virus se replica en demasía, cuando su población es tan grande, afectada, ejemplo como Brasil, estábamos hablando de millones, ¿no? Sudáfrica también de millones, la británica por estar está en tipo como isla también los ha afectado bastante. Sin embargo, recordemos que en Estados Unidos era el primer país que tenía una gran cantidad de millones de afectados, ¿no? Entonces, pero ellos no lo sacan nada, ellos están calladitos. Pero bueno, estas son las variantes, ¿no? ¿Cómo se logra o cuál es el mecanismo principal de contagio y por lo cual todos ustedes debemos primero tener conciencia de este virus, a lo que está llevando a la humanidad como sociedad? Como sociedad estamos a un borde de extinción social, ¿ah? No de especie, no confundamos. Como especie seguiremos Dios mediante, pero como sociedad, la sociedad que conocemos está a punto del borde, está al borde. No, posiblemente, si este virus sigue mutando y no se descubren vacunas realmente que puedan curar, no vamos a poder regresar a lo que teníamos antes. ¿Cómo se contagia? Principalmente cuando alguien habla, cuando alguien estornuda, cuando alguien grita, alza la voz. Estas virus, estas pequeñas secreciones viajan y la forma principal por la que hay un contagio directo es porque ingresan a través de la nariz, por los ojos o por la boca. Entonces, cuán importante es que ambas personas, ambos trabajadores utilicen mascarilla, ¿no? Y que no se estén tocando los ojos o que no se estén tocando la nariz. Esa es una forma principal de evitar el contagio. Disculpe, doctor, ¿se puede contagiar por las manos, por la piel? No, es muy difícil, es muy raro, salvo que tengas heridas en las manos, ¿no? Pero esa es una forma de evitar contagio, ¿no? Ahora, esta diapositiva es una transmisión indirecta, de repente tú no has tenido contacto directo con alguien con COVID o con alguien que estaba hablando, pero sin embargo a ustedes les llevan papeles, o se van y se sientan en su escritorio y no lo limpian antes de sentarse, antes de realizar su labor, ¿no? Ejemplo, en el acero inoxidable, billetes de banco, papel, vidrio, algodón.
¿Cuánto tiempo es el promedio a 20 grados centígrados? Un promedio de 28 días. En el algodón, 14 días. Algodón, ¿por qué le menciona? Porque la ropa, ¿no? En la ropa, ¿cuánto tiempo se puede quedar? 14 días. Si no lo desinfectas, si no lo limpias, si alguien con COVID se te ha tocado, entonces se puede quedar 14 días. Si sube la temperatura, baja el número a un promedio de 7 días, lo mismo, y conforme va avanzando. También, entonces ahí, hasta este punto, nosotros podríamos decir, Dios mío, se acabó, estamos en el fin. O sea, si la ropa se queda 14 días, imagínense, o en los vidrios o en los papeles se quedan 28 días, ¿qué va a hacer de nosotros? Claro, pero ese estudio está cuando no hay luz ultravioleta. O sea, ¿qué significa? Que si lo pones al sol, la luz ultravioleta lo va a eliminar. Cuando existe humedad, cuando no se prueba en cantidades altas de vidrio, ¿no? Entonces, todos esos conjuntos son los que determinan. Entonces, ustedes podrían decir, entonces, un momentito, yo hago trabajo remoto y entonces, yo no podría recibir esos papeles porque nadie me asegura de que me estén enviando un virus COVID ahí, ¿no? Claro, pero el detalle está de que tú lo puedes recibir, pero ya te he dicho que por tus manos no te puedes contagiar. Tú recibes los papeles, realizas tus actividades y una vez que terminas tus actividades te lavas las manos con agua y jabón, o en todo caso si no hay agua y jabón, con alcohol, y te desinfectas, no te vas a contagiar. ¿Correcto? No te vas a contagiar. Esa es la forma como prevenir. Y si te quieres tocar y la nariz, la boca o los ojos, lávate la mano. Porque también me hicieron una pregunta, algunos trabajadores me decían, pero doctor, y a cada rato que cojo el papel me voy a estar yendo a lavar las manos. O sea, no habría una necesidad si no te vas a coger la nariz, la boca y los ojos, ¿no? O sea, puedes hacerla proporcional. O sea, la idea es, por eso es importante que utilicen su mascarilla y su careta. La careta, quiera o no, todo el que ha usado una careta durante un día o un turno completo, sin querer está picando la careta. ¿Por qué? Porque tiene el reflejo de estar queriendo tocarse los ojos, ¿no? Sobarse los ojos, tocarse la nariz, o hacer algún movimiento que lleve las manos hacia esas partes. Y el que está con la careta evita eso, ¿ya? Estos tiempos de bocaditos y todo, bueno, pues ya están prohibidos, están restricciones, porque justamente ahí es donde el virus puede quedarse ahí, ¿no? Y tú lo ingieres directo. ¿Cuáles son los síntomas principales del COVID? Que muchos han llamado, ¿no? Y hemos tenido contacto con los usuarios que dicen, lo principal es la tos, fiebre y cansancio, ¿no? Esos son los 3 síntomas más comunes que existen. Después tenemos congestión nasal, secreción nasal, dolor de garganta, dolor de cabeza, diarrea, fatiga y dificultades respiratorias. Todo esto de acá, ¿lo puede dar un resfrío común? Sí. ¿Le puede dar una infección de garganta? Sí. Todo esto que está acá, ¿lo pueden dar otras enfermedades que te confunden? Sí, sí te pueden confundir. Pero como vivimos ahorita en la pandemia, existe el temor con esto de acá, ¿no? Entonces, pero esto, bueno, son los síntomas. Entonces, es lo que se tiene que tener en cuenta y prever y manejar las cosas con calma. ¿Correcto? Esta es la frecuencia con los síntomas con respecto al SARS-CoV-2. Es la fiebre, tos, disnea. ¿Qué es disnea? Es dificultad para respirar. Sensación de falta de aire. Congestión nasal, dolor torácico, cefalea, diarrea, mialgia, fatiga. ¿Cuándo se consideran personas sospechosas? Personas que cumplen cualquiera de los siguientes criterios. No se puede hablar de decir que yo tengo contacto con tal persona y como he tenido contacto, se me debe aislar. Hay criterios que están en la 972 que dice qué personas se consideran contacto y qué otras no, ¿no? Porque si no, todos seríamos contacto, ¿no? Por ejemplo, pacientes con síntomas de infecciones respiratorias agudas presenten tos o dolor de garganta, además de la siguiente. O sea, tos, dolor de garganta, tos y dolor de garganta y malestar general y fiebre y cefalea y congestión nasal, diarrea, dificultad para respirar o pérdida de peso o pérdida de olfato. No todo. Correcto. Son 3 requisitos como mínimo. Fiebre, garganta y cualquiera de estos que están acá. Ese es un caso sospechoso.
O sea, tienes que existir fiebre y dolor de garganta, más cualquiera de estos síntomas. ¿Correcto? Ese es un caso sospechoso. Pacientes con infección respiratoria aguda, grave, con fiebre y tos, con inicio dentro de los 10 días y que requieren hospitalización. Ya, estas son las personas más graves, pues, ¿no? Las que están graves que necesitan hospitalización, ese sí es fácil. Pero vamos a la parte primera donde dice que fiebre, dolor de garganta y cualquiera de estos síntomas de acá es un caso sospechoso a tener en cuenta. Un caso probable es cuando existen antecedentes epidemiológicos de contacto directo con un caso probable confirmado, epidemiológicamente relacionados, o sea, que tú sabes y que ha resultado que tiene COVID, ¿no? O con una radiografía de tórax, ¿no? Con opacidades nebulosas, tomografías, ecografías. O personas que tienen pérdida del olfato o ageusia, pérdida del gusto. Entonces, estos también son casos probables. Una cosa es sospechoso y otra cosa es ya probable, ¿no? Probable es cuando ya has tenido contacto con él. ¿Sí? ¿Se entendió esa parte? Bueno, y con respecto a los síntomas, cuando hay fiebre, tos, diarrea, cefalea, es el estadio 1, el estadio inicial. La fase 2 es la parte pulmonar, es la disnea, ¿no? O sea, primero debutas con fiebre, tos, diarrea, cefalea, malestar general, dolor de espalda, y después sigues a la parte de sensación de falta de aire, ¿no? Ese que viene a ser esa sensación en la fase pulmonar, la de disnea, saturaciones menores del 95%. Yo que les recomiendo a todos, sin excepción, en todas las casas debe de existir un pulso oxímetro. ¿Ya? Este virus engaña a la mente. Nosotros tenemos en el cerebro, a nivel del bulbo raquídeo, la parte central del cerebro, en la base del cerebro, tenemos los centros reguladores de la frecuencia respiratoria, frecuencia cardíaca, nuestros signos vitales, ¿no? Y que donde envía señales para nosotros respirar automáticamente. Si queremos, podemos jalar aire, si queremos, podemos aumentar nuestra frecuencia respiratoria. Pero si uno se olvida, no es que me olvide de respirar, ¿no? Sigue enviando señales para que nosotros sigamos respirando. Entonces, ¿qué es lo que hace este virus? Agarra y envía señales a esta parte, al bulbo raquídeo, y le engaña al cerebro diciéndole, oye, tú estás bien, tranquilo. Tú lo vas a ver personas, y he tenido colegas que han llegado en sus carros manejando, y cuando de repente se sentían mal, se sentían mareados, y los van a saturar, estaban saturando 80, 75 de saturación, ¿no? Cuando lo normal es hasta 92, 93 que estén saturando. Entonces, se iban más allá, pero sin embargo ellos decían, no, yo estoy bien. O muchos de ustedes habrán tenido familiares o conocidos o vecinos de que están bien. Dicen, no, yo me encuentro bien, yo me encuentro bien. Oye, pero todos están mal, no, yo estoy bien. Y no los pones un pulsosímetro. Los que han tenido la suerte le han puesto y ven que su saturación está por 90 de saturación, 89 de saturación. Ese cuerpo es como un carro, ¿no? Es un carro. Todos saben adelante el tablero donde están las señales de que la presión, gasolina, aceite y todo lo de los carros modernos, tiene toda una serie. Si tú no ves nada de eso, sigues dándole el carro. Hace que en un momento se para, o porque se te funde, no tenía líquido en los radiadores, o porque te quedaste sin gasolina. Entonces, eso es lo mismo más o menos que pasa en el cuerpo. Si no hay, el cerebro no le avisa que el cuerpo sigue funcionando hasta que llega, se colapsa, se desmaya. Está caminando, se desmaya. Lo llevan, ya se malogran los riñones, está con acidosis respiratoria, acidosis metabólica, el hígado fracasado, y ahora sácale al cuerpo de esa acidosis metabólica respiratoria en la cual se encuentra cuando ya los órganos han fracasado. Es difícil. Ya, y se lo digo por experiencia, porque yo he visto varios casos, ¿no? De pacientes con COVID, ¿no? Entonces, eso es por eso. No lleguemos a eso, y se lo digo también por cuestiones de un familiar mío hace poco, estaba saturando 90 y él decía que se encontraba bien. Y a la mala no quiso, no quería, no entendía. Persona mayor, no tenía los conocimientos en salud, y prácticamente a la mala le pusimos, y su compañero, su amigo que también estaba saturando 90,
también decían, no, entre ellos se animaban, no, ya se nos va a pasar, ya sí estamos resfriados, pero ya se nos va a pasar. Yo a la mala con mis primas le pusimos, le decimos que lo pongan oxígeno, lo pusieron oxígeno, el amigo no lo pusieron. Después pasaron 2 días y él recién comenzó a sentir el cuerpo que le faltaba aire, pero ya estaba con oxígeno. Ahorita mi tío ha pasado 10 días, mi tío, bueno, está saturando ahorita 95 con 1 o 2 litros de oxígeno, mientras que lamentablemente el amigo ha fallecido. Lamentable, ¿no? Ambas personas que decían sentirse bien. Entonces, por eso es recomendable siempre utilicen un pulso oxímetro. Y la fase de hiperinflamatoria, la respuesta es el 5% que llegan, este es el distrés respiratorio del choque cardiogénico, ¿no? Cuando llegas a esta parte, es la tormenta de citocinas, las reacciones que se dan dentro del cuerpo. Esa es una parte grave, muy grave, ¿no? Ya, ¿cuánto es el porcentaje de las personas infectadas que van a desarrollar la enfermedad y que se van a agravar, que van a llegar al estadio 3? Es el 20%, el 80% por acá se queda, ¿no? El 80% solo van a pasar como un cuadro de fiebre, tos, diarrea y cefalea, principalmente cuando son jóvenes, ¿ya? Con el virus actual. Entonces, el principal grupo va a pasar de esta etapa. Tos, diarrea, fiebre y algunos incluso casi hasta sintomáticos, entre comillas, ¿no? Van a pasar la enfermedad. El 15% se va a agravar, va a necesitar oxígeno. Y el 5% va a necesitar UCI para salir. Pero ¿quiénes están en este 5%? Los que tienen factores de riesgo, ¿no? Por ejemplo, una diabetes, hipertensión refractaria. ¿Qué es hipertensión refractaria? Hipertensión refractaria es el paciente que tiene tratamiento para la hipertensión y sigue elevándose la presión. Se le cambia de tratamiento y sigue con la presión alta. O sea, sigue y siempre tiene problemas. Esa es hipertensión refractaria, ¿no? Entonces, diabetes, hipertensión, obesidad, mayor de 65 años donde el sistema inmune está bajo, ¿no? Entonces, estos de acá van a por lo general llegar a este 5%. Entonces, lo que nosotros vemos en las noticias cuando vemos es esta punta del iceberg. Y este gran 80% son los que dicen, yo tomé agua con pichi y me hizo bien. Claro, es que el 80% siempre va a estar bien. Yo he tomado la agüita de la Sarita Colonia y me hizo bien. Estás dentro del 80%. Así tomen agua, así coman pizza, ese 80% siempre va a salir bien. ¿Por qué? Porque no todos desarrollan una enfermedad general. Entonces, no se dejen guiar mucho por lo que digan la mayoría de gente, porque el 80%, estamos 100 hablando, 80 va a pasar mal, la va a pasar mal. Pero 15% va a necesitar oxígeno, le va a faltar, saturaciones van a llegar por abajo de 95. Y por encima de estas 100 personas, solo 5 nomás van a llegar a la fase de hiperinflamatoria y que posiblemente con desenlaces fatales, ¿no? Este es el pulsoxímetro, ese es lo que les recomiendo. Por favor, utilicen todos el pulsoxímetro. Determina la concentración de la concentración de oxígeno en la hemoglobina y que todos debemos tener. En esta pandemia, todos debemos tener, sin excepción. Correcto. Respecto a los tipos de test para el diagnóstico y cribado existen varios test, 3 principalmente, el de ARN, que es la prueba molecular, los inmunológicos, los antigénicos, anticuerpos y los test rápidos. El test de ARN es el mediante un hisopado, es la prueba molecular, que ustedes lo conocen, y que demora un promedio de 24 horas en dar los resultados, ¿no? Son escasas y son más específicas, sí o sí te determinan si tienes o no tienes el COVID, ¿no? El prueba de antígenos también se hace mediante un hisopado. Un hisopado es a través de la nariz. De repente muchos de ustedes ya les han hecho esos estudios. Son bien incómodos porque se ingresa a la nariz, pero bueno, pues son buenos los resultados, ¿no? El test del anticuerpo, el test del cribado, también se puede medir hasta los 7 días, ¿no? Y los test rápidos tenemos las cuantitativas y las cualitativas. Las cualitativas te dice positivo o negativo.
Si tienes positivo, si tienes negativo. Escalar, por lo general, en los test rápidos utilizan las cuantitativos y abajo te ingresa un número. Cuantitativo es que se puede contar, o sea, te envía un número, ¿no? Y con eso de ahí, lo bueno de algunos laboratorios es que estás en su sistema y si te vas un mes, cada mes, ahí, ellos mismos te hacen una curva, ¿no? Y donde se puede ver cómo va disminuyendo la inmunoglobulina G, la primera que aparece es la M y la G es la tardía. Cuando la M desciende, solo se queda la G. Y la G, el promedio que les está durando a la gente son de 6 meses. ¿Ya? ¿Qué significa eso? Es con 6 meses, ejemplo, deberías protegerse para ese tipo de virus que te afectó. Pero para un mutaje, a uno que ha mutado, supuestamente no. Te vuelves a infectar y por eso es que actualmente se hablan de reinfección, ¿no? Las reinfecciones. La brasileña, el virus, el virus de Brasil, es un poquito complejo porque te da y te vuelve a dar. Y te da y te vuelve a dar. O sea, te da para la tercera que te vuelve a dar si te agarra con el sistema inmune bajo, pues, ¿no? Y por eso es que es la gran cantidad de mortalidad que existe en Brasil. No es el 5, pues un poquito más, ¿no? Este es con respecto al virus identificado. La PCR, por lo general, es detectada hasta esta es la primera etapa. Y la PCR lo detecta en esta segunda semana después que ha incubado. Este es el periodo de incubación, que es un promedio de 7 días actualmente, de 7 días. La PCR cuando lo detecta y las anticuerpos y las pruebas rápidas cómo lo detectan a partir de la cuarta semana, ¿no? Y por eso algunos dicen, pero yo me he hecho mi prueba rápida y he salido negativo. Es que todavía estabas en la primera etapa. Pues la primera etapa es detectada por las pruebas moleculares. Ah, ya. Pero yo me he hecho mi prueba molecular y me ha salido negativo. Es que de repente ya ha pasado la etapa. Has estado en la etapa, en las etapas, en los días, en las cuartas, 4 días posteriores, ¿no? A partir de los 7 días por acá, ya la PCR no lo detecta. Este es un ejemplo de los pulmones, cómo va afectando. Miren, aquí comienza a acumularse, pequeñas manchas comienzan a aparecer en diferentes partes del pulmón, específicamente acá donde está señalado, miren estos puntos, cómo se van ampliando y cómo conforme avanza la enfermedad se va ampliando, se va haciendo más grande. Miren cómo va colapsando un pulmón, ¿no? El lado izquierdo del pulmón se va ampliando, miren el lado izquierdo y acá el lado derecho, y cómo va avanzando el pulmón. Y esto es, es de pie, ¿no? Este es echado y abajo están las bases, como por lo general se ven afectadas, ¿no? Es echado, ¿no? Entonces es una etapa de consolidación ya tardía, ¿no? Esta es nuestra realidad, ¿no? Y lo que principalmente lo que los mencionaba, ¿no? Las temperaturas es lo principal que nosotros nos ayuda a determinar cómo va la evolución. Se puede esperar hasta 15 días con fiebre, ¿no? Hasta 15 días. El tratamiento: hidroxicloroquina, prednisona, ivermectina, dexametasona, warfarina, enoxaparina, dióxido de cloro, agio, quión, cebolla, agüita de lluvia y qué sé yo, cantidad de cosas son los que tantas cosas se dicen en la sociedad que muchas veces se confunden, ¿no? Dice, lo único que se les puede decir es que no existe algún tratamiento específico, no existe, ¿correcto? Los médicos pueden indicar múltiples tratamientos en la fase de evaluación individuales, pero recuerden, ¿por qué algunos dicen que sí funciona, ejemplo, el dióxido de cloro? Dicen que sí funciona el dióxido de cloro. Es que el 80% de los que ha tomado va a decir que sí. Por ejemplo, tenemos 100 personas, a las 100 le damos dióxido de cloro, el gran porcentaje, 80% de las personas van a decir sí funcionó. ¿Y a ti por qué no te funcionó? Ah, porque tú tienes cáncer, tú tienes diabetes, tú tienes presión alta, tú sufres los riñones, tú tienes problemas, tienes fibrosis pulmonar, insuficiencias renales, qué sé yo, por eso es que no te funciona el dióxido de cloro. Pero ya les he explicado
que este virus, o sea, no afecta a todo, o sea, solo un poco porcentaje. Entonces, no existe un tratamiento específico. La OMS recién se ha pronunciado con respecto a la ivermectina y dice que la ivermectina sí puede prevenir, incluso disminuir los riesgos. Doctor, entonces, ¿usted qué recomienda? Deberíamos tomar ivermectina, según la OMS. Preventivo. ¿Cuánto? Una gota por kilo, máximo 80 gotas, y 2 días seguidos y después descansamos 20 días y después lo volvemos a hacer. ¿Correcto? Pueden, lo que es dentro de lo que yo he visto, ¿no? Y dentro de lo que la OMS recomienda. Las opciones de tratamiento siempre deben ser explicadas con detalles del paciente, quienes deben estar informados para su autorización. Cuando ustedes, en caso reciban alguno de estos tratamientos, ejemplo, la hidroxicloroquina en su momento era el boom, que decían que sí, ya se ha demostrado que no. La prednisona, los corticoides, al inicio te hacen daño, correcto. Si alguien está recibiendo prednisona o dexametasona al inicio de su enfermedad, lo único que van a lograr es agravar su enfermedad. ¿Ya? La ivermectina, bueno, pues ya les he dicho que recién la OMS dice que sí. La dexametasona es solo cuando estás hospitalizado. La enoxaparina es para evitar el virus, porque el enoxaparina es un anticoagulante. Pero ¿qué pasa si tú tienes tus plaquetas bajas y le metes enoxaparina? Vas a sangrar, te vas a morir, ¿no? Entonces no es necesario, no es así nomás. Yo he visto de que dicen, no, yo me voy y me pongo mi enoxaparina, ¿no? ¿Y qué pasa si tus plaquetas están bajas? Te mueres, ¿no? La warfarina igual, la gestión cebolla. Bueno, lo que sí se ha demostrado un poco es que este virus, para que se comience el principal centro de replicación al inicio es en la garganta. Es por eso que, ejemplo, háganse sus enjuagues bucales. Eso sí les recomiendo yo, ¿no? Es una buena práctica. Después que se laven la boca, después de cada comida, lavarse, hacer enjuagues, hacer gárgaras con algún oral para enjuague bucal. Correcto. Las vacunas, acá tenemos la de Oxford, la Moderna, la de Pfizer, la Gamaleya, la Sinovac, la Novavax y la Janssen, ¿no? Dentro de todas, la mayoría son de dos dosis. En el caso de la Oxford, la AstraZeneca es el virus mismo, el virus modificado. Es parte, en la Moderna es parte del ARN. El Pfizer, que se utiliza más en Estados Unidos y Alemania, es un ARN. Y el detalle está en cuánto tiene que ser transportado a la temperatura, ¿no? La de Pfizer, que dice que es una de las más efectivas, ¿sí? ¿Sí? ¿Quién habló? ¿Habló alguien? ¿Alguien habló? Bueno, sigamos entonces. Entonces, son los grados a los cuales se tiene que Pfizer a menos 80, menos 60 grados, ¿no? El máximo lo puedes tener 6 meses. O sea, imagínense para transportar esas vacunas, ¿no? La vacuna, la Sinopharm, tiene el 79% de eficacia y solo se necesita refrigerar una refrigeración convencional. La Sinopharm es la que el gobierno ha hecho. El Perú ha empezado con la vacunación con el COVID, los del doctor Sinopharm, y tiene supuestamente para acceder a 38 millones, ¿no? Pero tiene el 79% de efectividad, y ya han dicho, de todas estas vacunas, ejemplo, si la Pfizer, que ha demostrado una efectividad del 80-90% de efectividad, cuando les están vacunando al personal de salud, algunos colegas míos en Estados Unidos, me dicen, les vacunan y le dicen que esta vacuna solo sirve para la variante original, la de China, pero para estas variantes que están modificando, que se están mutando, no sirve. Es por eso, si te ponen la vacuna, ¿ya no vas a necesitar mascarilla? Falso, vas a necesitar. ¿Te puedes contagiar? No. ¿Te puedes contagiar de nuevo? Sí, por eso es que tienes que usar mascarilla. ¿Puedes tú contagiar? Sí, por eso es que tienes que usar mascarilla. Correcto. Entonces, ¿puedes reunirte con todos? No, por eso es que tienes que seguir manteniendo distanciamiento social. Entonces, lo único que se logra con la vacuna
es evitar que se te complique algo, ¿no? Que de repente que llegues a complicarte, que lleguemos a ese 5% que va a ocasionar un trastorno inflamatorio severo. Ya, o que entres a la etapa de disque, que te hace que la vacuna te mantengas en el 80%. Correcto. Los resultados en Brasil justamente demuestran que la vacuna china, la CoronaVac, tiene una eficacia del 50.4%, ¿no? 50.38%. Entonces, es por eso que por cumplir el 50%, sin embargo, la OMS dice que aún sí sigue siendo efectivo, ¿no? Por eso que acá la Sinopharm Su con el audio tiene 79%. esta voz. Para subirle más volumen. No interrumpan, por favor. El 50% versus la CoronaVac versus la Sinopharm, que va al 79%, por eso es que en el Perú continúan con la marcha y con la vacuna, ¿no? Que valgan verdades, bueno, y después de todo este escándalo que ha habido con las vacunas, con el gobierno, bueno, pues es lamentable, ¿no? Y si aún no se termina con los médicos, con el personal de salud, imagínense de ahí, después de los médicos van a continuar con los policías, de ahí van a continuar con el ejército, personal de serenazgo, en la segunda fase van a entrar los adultos mayores, y en la tercera fase que viene a ser adultos mayores y penal, y la tercera fase que vienen a ser todos ustedes, los menores de 65 años y mayores de 18 años, ¿no? Que no tengan alguna comorbilidad. Estábamos hablando a mediados, fines del 2022. O sea, todo este 2021 vamos a seguir así. Ya, en resumen, más o menos, al 16 de enero del 2021, se han realizado algunas 349.236 pruebas por PCR, pruebas rápidas. Y bueno, nosotros actualmente nos encontramos en la segunda ola, donde con una letalidad del 3.54%, ¿no? Más de 44.000 fallecidos, y estos son los valores del Estado, ¿no? Del Estado con respecto a el COVID. Pero una forma de saber si esto es cierto o no es ingresando al SINADEF. Son la emisión de certificado de defunción. Ejemplo, le digo, ejemplo, para fines del 2020, que supongamos nosotros todos los años tenemos un porcentaje, tenemos un porcentaje de muertos, ¿no? Supongamos pónganse unos 1.000.000 de muertos, ¿no? Bueno, menos, 500.000 muertos, ejemplo, ¿no? O 40.000, para ponerle un ejemplo. No recuerdo ahorita. A fines de diciembre deberíamos tener 40.000 muertos en el Perú. Hemos estado en 80.000 muertos. O sea, 40.000 muertos de más, porque muchos usuarios dicen que, y la diabetes no mata, la presión no mata, los ancianos, o sea, todos los otros muertos que había, o sea, todo no es COVID, ¿no? Esto es una mentira, es un engaño del Estado, etcétera, etcétera. Y que muchas veces dicen, claro, pero velo el total, pues. Velo el total. Si es que tú analizas que deberías tener 40.000 muertos y tienes 80.000 muertos, oye, entonces efectivamente existen muertos, pues, ¿no? Y ese es el verdadero número de mortalidad. O sea, nosotros estamos por encima de esos 44.000. Estamos por encima de esos 44.000. Estaremos por COVID, un promedio, un exceso de muertos que tenemos en 100.000, más o menos, ¿no? Es un promedio bien alto que tenemos, ¿no? Sino que la mayoría, como ustedes conocerán, o sus familiares o vecinos, dicen, bueno, pues ya murió en su casa, ¿no? Y le pone, para que no hagan escándalo, para que no, una serie de cositas, lo hacen, ponen otra causa de muerte, ¿no? Y en los mismos hospitales, cuando llega
y para evitar que se cierren las emergencias o los ambientes del hospital, le ponen murió por neumonía, distrés, cualquier otra cosa, no le ponen porque murió COVID. Es por eso que solo 44.056 hasta el 16 de enero le pusieron la palabra COVID, pero los certificados de defunción que fueron a consecuencia y que le pusieron otra cosa, esos no figuran. ¿Ya? Este es ese es como ha ido aumentando la libertad, el número de hospitalizados, bueno, y que necesita ventiladores. Ahorita actualmente acá en Trujillo no tenemos camas. Tengo varios colegas, amigos míos que han estado buscando camas y no hay para ellos, ni para el personal de salud hay camas, y los han estado enviando a Laredo, incluso al hospital de Virú lo han estado enviando algunos porque no hay donde poner a atenderlos, ¿no? Entonces, ¿cómo se previene el coronavirus? Para eso se da los lineamientos para la vigilancia, prevención y control de salud de los trabajadores con riesgo de exposición de SARS-CoV-2. Esta es la 972, ¿no? Estos son los casos sospechosos, los que ya les he mencionado, son todos los que tienen alguna infección respiratoria, que presenten tos o dolor de garganta y uno de estos síntomas que presente, ¿no? ¿Cómo es el aislamiento? 14 días contados a partir de la fecha del inicio de los síntomas. Y en caso de que sea una infección asintomática, el aislamiento también puede ser, se le da 7 días, 7 días más, 14 días más, ¿no? Casos confirmados mediante pruebas moleculares, pruebas antigénicas positivas o pruebas serológicas. Los 3 tipos de pruebas que les he mencionado, ¿no? Las moleculares, a través de un hisopado, las antigénicas también, que es un hisopado nasal, las pruebas serológicas es que a través de la sangre, los resultados positivos moleculares, la reactivación IgG, IgG, MG, ¿no? Bueno, eso sería en el caso de ustedes con respecto al riesgo, ya creo que lo habíamos mencionado, pero bueno, el Estado ha catalogado a través de la 972 4 tipos de riesgo, ¿no? Riesgo bajo, riesgo mediano, riesgo alto y riesgo muy alto. El riesgo bajo es las personas que no tienen contacto cercano con pacientes COVID. Pero ahí ustedes podrían decir, pero disculpe doctor, pero yo no sé quién viene a mi ventanilla y de repente el que viene tiene COVID. Claro, pero tú tienes que mantenerlo alejado. Tienes que mantenerle 1,5 metros de distancia, tienes tu protector, tu pared física, tienes tu mascarilla o tienes tu careta en la cual te mantiene y no tienes por qué acercarte. Puedes mantener el 1,5 metros de distancia. Y ese es un riesgo bajo de exposición, ¿correcto? El riesgo medio es que, bueno, vas a tener que, se tiene que acercar, no vas a poder mantener el 1,5 metros de distancia, ¿no? Y no puedes utilizar barreras físicas, ¿no? Ejemplo, de estar tu compañero, está en una misma oficina, ¿no? De repente, ¿no? Es un riesgo mediano, ¿no? ¿Cuáles son altos riesgos? Por lo general, altos riesgos son todos los hospitales, donde atiendes pacientes, sabes que son pacientes que pueden tener COVID, ¿no? Entonces, a los hospitales van personas que están enfermas. Entonces, todos estos es alto riesgo, que atiende pacientes COVID, y muy alto riesgo son donde tienes que hacer un procedimiento, ya sea como intubación, donde tienes que mirar la garganta, tienes que tú acercarte, mirar la garganta, introducir, intubar, o hacer otro procedimiento invasivo que tengas que tener contacto con las secreciones del paciente, ¿no? Entonces, en emergencias, en UCI, en los laboratorios donde manejan muestras o en las necropsias, ¿no? Estos son muy altos riesgos, ¿correcto? Los lineamientos de limpieza, desinfección, bueno. Y lo principal que se tiene que tener es el lavado y desinfección de las manos. Esto es obligatorio, antes y después de usar la mascarilla. Antes de ponerte la mascarilla debes lavarte las manos. Al quitarte la mascarilla debes lavarte también las manos, ¿no? Estas son las formas de lavarse las manos. La primera, la 1A, echarse el jaboncito, sobar las palmas de las manos entre los dedos, primero una mano, la otra mano, en estas posiciones, dedo por dedo, la punta de los dedos y de ahí el enjuague de las manos, ¿no? Este es mejor que doctor, y el alcohol, lavado de manos es mejor. Y ya les he mencionado, ¿no? Si reciben un papel, eso que reciben, ustedes saben, porque ya se les he dicho, que se puede mantener hasta por 18, 14
14 horas, 14 horas, este virus puede estar en el papel. Entonces sería absurdo, sabiendo que el papel puede tener COVID o que tus billetes tienen COVID, los que recibes del cajero, porque puedes decir de repente, entonces no recibo pues no recibo esos papeles contaminados, claro, y vas a dejar de recibir tu sueldo. O sea, nosotros tenemos que acostumbrarnos a vivir con esto de acá, ¿no? Nosotros sabemos que, quiero o no, no sabemos ahorita qué tiene COVID, qué no tiene COVID. No tenemos unos lentes especiales que los pinten acá donde hay COVID, donde no hay. De repente más adelante lo lograremos. Creo que están en ese camino. Pero mientras tanto, nosotros tenemos que asumir que en todo lado puede haber COVID. Mientras que no te toques los ojos, mientras que no te toques la boca o la nariz, con eso que están tus manos contaminadas, no va a haber, no vas a tener problema, ¿no? Y se lo digo por experiencia. Yo he estado también viendo pacientes COVID y sin embargo, si uno mantiene los cuidados, no se infecta, ¿no? Entonces, primero, el lavado de manos, mantener siempre la distancia social, ¿no? 1,5 metros de distancia, por favor. Dejen de las reuniones sociales, dejen el cumpleaños, dejen el amigo. El amigo comprenderá que no le quieres pasar COVID, que no le quieres dar COVID y sobre todo el gran porcentaje, como les había mencionado en una reunión anterior, que se da el contagio se da en las casas, ¿no? Y si gustan, vamos a las estadísticas y si gustan de acá del mismo SAT, personal que ha estado en trabajo remoto se ha contagiado más de los que están haciendo presencial. ¿Por qué? Es que te confías, pues te confías de los familiares de repente, ¿no? O algunas veces tú de repente sales, te vas a trabajar o de repente te vas a hacer cualquier otra cosa y llega un vecino y me ha pasado a mí que el papá recibe a un familiar y este familiar, por vergüenza o pena, lo hacen pasar a la casa y de repente pueden traer esta enfermedad, ¿no? El SARS-CoV-2. Entonces, el distanciamiento. Primero, lavado de manos y desinfección de las manos en forma obligatoria, distanciamiento mínimo de 1,5 metros. Y esta es la forma, basta que uno mire cómo va contagiando a los que están alrededor y va contagiando a los demás y viceversa. Sin embargo, si se manteniéramos distanciamiento, ejemplo, los que están en una oficina, los que están en esta oficina deben mantenerse en cada oficina. Los que están en el primer piso, salvo que existe una estricta demanda, una necesidad, pero no deberían. Entonces, si hay una contagio, deberían solo contagiarse en ese ambiente. Los demás no tendrían por qué estar contagiados. El resto, una persona puede infectar a 2,5 personas, ¿no? En 30 días, 406 personas, ¿no? Una persona, si mantienes ciertos parámetros, pueden infectar a menos, ¿no? Entonces, la idea es el distanciamiento social. En el caso de los comedores, la razón de no uso de la mascarilla debe mantener el distanciamiento físico mínimo de 2 metros o hacer turnos para el personal o facilitar la ingesta de sus alimentos en la oficina si las condiciones no lo permiten. Esto es en zonas donde, ejemplo, son el trabajo más de 8 horas de trabajo. No estamos hablando de 10, 12 horas, donde tienes que comer, ¿no? En el caso, de repente, no sé cómo en el SAT de repente se podría obviar esto de acá, ¿no? Y si se va a comer o si se va a ingerir algo, lavarse las manos y alejarse del lugar. Donde vas a ingerir alimentos, desinféctalo. Échale alcoholcito, límpialo. ¿Ya? El uso permanente de la mascarilla, ¿no? Esta es la probabilidad de contagio, lo que les hablaba, ¿no? Si ambos están sin mascarilla cerca, las probabilidades son muy altas, pues, ¿no? Ambos eliminan virus y los contagios en esta persona es muy alta. Esta probabilidad de que uno esté con mascarilla y el otro sin mascarilla, las probabilidades son altas. Sin embargo, si la persona que está contagiando, esta es la persona que está infectada, y esta es la persona infectada y esta es la persona sana. Si la que está infectada te habla y tú no tienes mascarillas, es muy alta probabilidad que te contagies. Si la que está infectada te habla sin mascarilla y tú estás con mascarilla, igual existe una probabilidad alta. Sin embargo, la persona infectada está con mascarilla, las probabilidades de que te contagie y tú sin mascarillas es media. ¿Por qué? Porque se ha reducido, ¿no? No le permite que amplíe muy grande, ¿no? Es por eso que es importante, o sea, entre nosotros mismos reportarnos. Si alguien está sin mascarilla, decirle, oye, por favor, ponte la mascarilla, ¿no? Respeta a tu compañero de trabajo, ¿no? Usemos la mascarilla de manera correcta. Y las posibilidades bajas es cuando ambos están con mascarilla.
Es por eso que alguna vez se dice, yo he estado en contacto con eso ya, pero existen ahora el Estado dice que para que sea contacto tiene que ser más de 15 minutos que hayas tenido contacto y que no hayas estado, que hayas estado sin su equipo de protección personal. O sea, pero en el trabajo, ¿quién está sin su equipo de protección personal? Todos estamos con equipo de protección personal. Eso no significa de que vamos a dejar de cuidar, no, tenemos que estar alerta, ¿no? Si tiene síntomas, bueno, pues se tendrá que aislar. Pero hay que estar alerta, ¿no? Entonces todo, el uso de la mascarilla, lavado de manos, distanciamiento y el uso de mascarilla. ¿Las mascarillas te pueden salvar la vida? Claro, te pueden salvar. Y esto es en porcentajes, ¿no? Sin mascarillas, el 90% de probabilidad de contagio, que uno enfermo y que tú te estés protegiendo, el 70% de mascarillas, por eso es que uno tiene que exigir que la otra persona esté con mascarilla. El que esté enfermo, que esté usando mascarilla y tú que estés sano, probabilidad es 5%, y la probabilidad, si ambos usan mascarillas, es del 1.5%. ¿Correcto? Por eso que en los hospitales también los pacientes les obligan en cierta forma a que utilicen la mascarilla, por el bien de ellos, porque el que estén en el hospital estás con otros pacientes con COVID. Nadie te dice que de repente sigues cargando carga viral, ¿no? Esta es la forma, esta es la misma gráfica, y quédate en casa creo que es una de las más importantes para prevención. Con respecto a las mascarillas, siempre es lo recomendable son ambientes ventilados, perdón, riesgos medios, asistir a reuniones públicas, ejemplo, las mascarillas, y las mascarillas, las ideales, ejemplo, para alto riesgo, ejemplo, son las N95, ¿no? Tenemos las de tela, las quirúrgicas, y las N95, las FPP2, que son para riesgo alto, que se utilizan en los hospitales. Riesgo medio, es las KN95 y las quirúrgicas, y las bajas son las de tela, ¿no? Yo lo que recomiendo son las quirúrgicas, pues, ¿no? Incluso hasta una quirúrgica y encima una de telita que lo puedes ir cambiando, ¿no? Sin cubrebocas, sin ventilación, ejemplo, este es un ejemplo. Miren cómo va contagiando. Y con respecto a la toma de temperatura en el ingreso, el ingreso del centro de labor por la persona capacitada, de acuerdo, debe tomar en la zona frontal o temporal de cada trabajador. ¿Por qué no se debe tomar en las manos? ¿No? Y resultaron acá con el problema de que te lo tomen en la frente o zona temporal, es porque decían, no, que mata mis neuronas, que no sé, por ahí siempre las ocurrencias de la gente, ¿no? Entonces, basta que uno lo hizo y ya se hizo común. Yo es lo que recomiendo, esta es la zona corporal, miren, el principal, la temperatura 37 grados, ¿dónde se mantiene? En la cabeza, cuello y tórax, principalmente central. Después las temperaturas van bajando. En las extremidades, mire en las manos, cuánto puede llegar al 25%, 25 grados, ¿no? En los antebrazos 37, 36, acá es 36, pero la temperatura verdadera del cuerpo es cabeza y cuello, por lo que yo recomiendo que vigilancia debe tomar la temperatura acá en el cuello. Ahí nadie se va a quejar que le están matando sus neuronas, ¿no? Correcto. Toda persona con fiebre no debe ingresar a trabajar. Paciente asintomático con diagnóstico probable de COVID en alta se le dará 14 días después de la prueba confirmativa. Los que tienen síntomas siempre se les va a dar su descanso médico. La vigilancia, el salud del trabajador en el contexto de la COVID-19, se tiene que estar vigilando, ya sea interdiario, se puede hacer mediante llamadas o mensajes de texto, como prueba o evidencia de que se está haciendo el seguimiento. Juntos contra el COVID venceremos. Por favor, esto es trabajo de todos. Acá nadie se está libre de nada. Y el que le ha dado y piensa que ya lo superó todo, se equivoca. Existen las reinfecciones y ya están demostradas. ¿Ya? Bueno, muchas gracias. ¿Algunas preguntas que quieran hacer de repente? ¿Alguna pregunta? Bueno. Bueno, sí, doctor. ¿Me escucha? Sí, dígame. Sí, le escucho, le escucho.
Bueno, y hemos escuchado la exposición, pero ¿nos podría de repente explicar cuál es el procedimiento ante la detección de una persona, de un compañero de trabajo que manifiesta, entre en el SAT? O sea, qué acciones, a dónde recurrir, o usted le está haciendo un seguimiento, o en su defecto, cuál va a ser el mecanismo, ¿no? Al efecto no verse, orientar, mejor dicho, a los trabajadores que de repente se presentan en una situación delicada. Toda persona que tiene una situación de salud que consideren una emergencia o una urgencia, tienen que acudir al establecimiento o centro de salud más cercano, ya sean públicas o privados. Ese es el procedimiento a seguir, ¿no? Todos los establecimientos son los que tienen que dar la atención correspondiente. ¿Usted no le hace seguimiento, doctor? Le vuelvo a repetir, si tienes una emergencia o una urgencia, acudes al establecimiento. Una vez que has acudido al establecimiento, que te dan el descanso, el tratamiento correspondiente, te comunicas a través del asistente social o a mi número, que también les he compartido con todos, se me comunican qué molestias tienen. Y a raíz de esa comunicación que tienen, nosotros comenzamos a hacer el seguimiento a cada uno de ustedes, ¿no? Cómo van, cómo se encuentran, qué tienen, y en todo caso las recomendaciones correspondientes de acuerdo a cada uno de los casos, pero la atención del paciente es en los establecimientos. Nosotros tenemos un control de ustedes que tenemos que reportar al centro de trabajo. Doctor Sí, Paredes, buenas buenas. tardes. Mi nombre es Buenas Carol tardes. Bocanegra, trabajo en el área de Coactiva. Bien. Quería hacerle una pregunta y a la vez comentarle, seguramente usted ya está informado, ¿no? Nosotros hace unos días nos enteramos lamentablemente que uno de nuestros compañeros de trabajo en la oficina se contagió de COVID, ¿no? Y yo hago trabajo remoto, pero ahí tenemos nosotros, nuestros demás compañeros que hacen trabajo presencial, y usted conoce que las oficinas de la beneficencia, porque nosotros estamos ahí, si bien es cierto, no son tan amplias, tampoco tan chicas, pero eh, la señorita contagiada tuvo contacto, ¿no? Quizás con el resto de trabajadores, ¿no? Entonces, la verdad que cuando yo me enteré de esa noticia, preocupada no solamente por lo que hacen en trabajo presencial, sino remoto, ¿no? En mi caso, a mí me derivan papeles para firmar, me derivan expedientes y un sinfín de documentos, ¿no? Y no solamente a mí, sino de repente también al resto de mis compañeros que hacen remoto. Nosotros preocupados por el hecho de que no sé si el SAT qué medidas adoptaría respecto, no de la persona contagiada, porque sabemos que uno mismo tendría que ir al centro de salud, como usted hace unos minutos lo ha explicado, pero con el resto del personal, ahí en su exposición he podido escuchar que si existe una infección asintomática, ¿cómo saber si es que alguno de los otros trabajadores tiene de repente no presenta síntomas y puede seguir contagiando al resto, inclusive hasta su familia, ¿no? Entonces, por eso quería saber, yo inclusive hablé con la asistente social para ver si es que, no sé si el SAT mismo, como empleador de nosotros, con la manera de cómo proteger al trabajador, ¿no? A nuestros compañeros, ¿no? Porque en realidad es una cadena esto de la enfermedad, ¿no? O sea, me puede contagiar a mí en los papeles, yo entendí que tiene 14 horas, ¿no? Yo he expuesto mis papeles después que me enteré, 2 días creo, o sea, creo que al sol, pero no solamente es eso, sino es respecto también al resto de compañeros, ¿no? Que podrían estar contagiados. ¿No cree usted que de repente merecen no sé si es que ha sucedido en otras oficinas, pero yo hablo por mi oficina, por la oficina en donde trabajo, de repente un poco más de adoptar unas medidas un poco más drásticas, se podría decir, para poder estar seguros que no estén contagiados o que sigan contagiando. A eso me refiero.
A ver, yo he presentado unas diapositivas en las cuales justamente les mencionaba las probabilidades del contagio, si es que ambos usan mascarillas dentro del establecimiento, es del 1.5%. Las probabilidades de contagio, correcto. Existe menos probabilidad de contagio que de repente estar en otros lados. También he mencionado con respecto a los papeles, no nos contagiamos por las manos. El manejo de papeles tiene que ser tal cual. Uno tiene que mentalizarse de que esto es mejor hacerse la idea que los papeles están contaminados por X persona y que uno tiene que hacer todos los papeles lo que tenga que hacer y antes de coger la boca, la nariz o los ojos, lavarse las manos. Esa es la medida preventiva. Lavado de manos, distanciamiento y uso de mascarillas. Esa es la forma como se está combatiendo. ¿Correcto? Entonces, si hablamos de papeles exclusivamente, usted termina de realizar todas sus actividades, sus procedimientos que tenga que hacer, termina de hacer, se lava las manos y tenga la seguridad que no se va a contagiar. Si usted está realizando sus actividades y por descuido se toca los ojos, mete el dedo a la boca, o qué sé yo, coge la lapicero y lo ponen a la boca, bueno, ya no se está recibiendo las condiciones adecuadas del manejo en estos casos. En el caso de sus compañeros que han tenido contacto, ya les he repetido, 1.5 probabilidades de contagio. Y todos ellos se les ha dicho que cualquier molestia que lleguen a presentar, bueno, pues lo dirán para respectivamente mantenernos en aislamiento. No es que yo me contagio, yo tengo contacto y ahorita yo comienzo a contagiar. Este virus primero tiene que replicarse, tiene que fecundar, tiene un tiempo, 7, 10 días, que en ese tiempo la persona no contagia. Quiero que se entienda, ¿correcto? Pero en esos 7, 10 días comienza a tener síntomas. Los síntomas, toda persona por lo general tiene, aunque sea un pequeño resfriado, tiene pequeños síntomas de resfriado. Y cuando tenga síntomas, oye, ¿sabes qué? Y se reporta, ¿no? Dice al asistente social o mi persona, ¿sabe qué, doctor? Tengo malestar general, de acá, he tenido sin contacto, mi compañero de trabajo tiene que decir, ah, perfecto, anda al centro de salud, te dan una semana, a pesar de que son síntomas leves, los ya hemos considerado 3 síntomas para que sea sospechoso: fiebre, dolor de garganta y otro síntoma adicional, ¿no? Y muchas veces en salud, ni con esos 2 o con 3, sino simplemente con que tenga algún otro malestar les están dando descanso médico, ¿no? Entonces sí se está previniendo, sí se está haciendo. Y con respecto al trabajo remoto, tengan la seguridad de que si tú no te tocas los ojos, la nariz y la boca, después cuando has manipulado no te vas a contagiar. Son las 3 formas principales, salvo que tengas una herida, pues no, que tengas en la mano, pero yo creo que nadie con una herida va a estar trabajando, entonces en la mano, ¿no? Entonces, o te lo proteges adecuadamente o esa mano no la utilizas. Correcto, creo que en esa parte sí se ha quedado claro, ¿no? Sí, bueno, pero me parece que se le debe brindar un poco más, bueno, es que lo que pasa es de que todos tememos esta enfermedad, ¿no? Y pienso de que se debe brindar un poco más de cuidado o de prevención al trabajador, no solamente quedar en la parte general, ¿no? Pero en todo caso, se va a tomar, usted me habla de probabilidades, ¿no? De repente esa probabilidad del 1.5% que me dice de contagio por usar mascarilla, a veces no sucede, ¿no? Y lamentablemente por eso es que nos contagiamos, porque somos de repente demasiado cuidadosos, pero puede Tengan la suceder que, seguridad, tengan la puede seguridad suceder que que se me, todos puede los que se han suceder que, contagiado, sería interesante que le preguntemos a todos los que se han contagiado cómo ha sido su contagio. La mayoría ha sido porque un familiar les ha contagiado. sí, pero no necesariamente que el familiar Obvio les que haya nada contagiado. O es sea, absoluto. ahorita este Nada es coronavirus puedes absoluto. contagiarte Obvio. por cualquier, en cualquier momento, en cualquier lado, en cualquier lugar, ¿no? A eso me Claro, refería. En todo caso, claro. sí se va a tomar en cuenta lo que usted ha expuesto, ¿no? Gracias. ¿Alguna otra pregunta?
Bueno, si no hay muchas preguntas, muchas gracias. Estaremos de acá hasta otra capacitación que se les brinde. Hasta luego. Gracias, doctor. Muchas gracias por su exposición. Muy didáctica.